Estimados televidentes, bienvenidos al tercer y último bloque de Ciudad Viva. Qué rápido que ha pasado este programa. Demasiado rápido. Es increíble a la velocidad de la luz, pero llegó un momento muy esperado por nuestros televidentes, por todos ustedes que están del otro lado y claramente por todos nosotros. Llegó Biblioteca Viva de la mano de Martín Otegui. Martín, buen día, ¿cómo le va? Gracias por estar. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. ¿Todo bien? Muy contento de recibirlo. Eso, ¿no? Que te recibe con alegría al pensar que vamos a hablar de libros, que uno diría, no, hablar de libros es aburrido, estamos recopados. En muy pocos lugares reciben a la gente que va a hablar de libros así, con ese entusiasmo, con esa alegría, lamentablemente, pero no sé si lo vamos cambiando a poco. Bueno, Martín, a ver, ¿qué tiene para regalarnos? ¿Qué tiene para compartir? ¿Qué tiene también para hacernos pensar en esta mañana? Bueno, hoy les traje un libro que se llama El guardián entre el centeno, que no lo pude traer físicamente, digamos, por aquello que habíamos hablado. ¿Se acuerdan de que uno presta los libros y después nunca vuelven? Entonces, llamado a la solidaridad, ¿quién tiene el libro de Martín? El que tiene el mío que lo devuelva. Es cierto. Bueno, pero ¿por qué ese libro? Porque marzo es un mes de comienzos, de alguna forma, ¿no? Bueno, también de finales, en algunos casos de carnaval, pero eso de los niños que empiezan el jardín, después la escuela, los adolescentes el liceo, la facultad cuando son más grandes, ¿no? Es como un mes donde uno comienza esas nuevas etapas. Y justamente este libro trata de eso, ¿no? De los nuevos comienzos, de las nuevas etapas, de los aprendizajes. Es una novela de aprendizaje, crecimiento y pasaje de la adolescencia a la adultez, digamos. Y es un clásico moderno que se publicó en 1951, o sea, hace ya bastante tiempo, pero sigue siendo un clásico moderno. Y aparte tiene el mote de ser un libro maldito. A ver, ¿un libro? por eso lo Sí. perdiste mejor. Por eso lo perdiste, capaz. Es el libro de los asesinos. Sí, el autor es Jerome David Salinger, que es un estadounidense bastante conocido, falleció en 2010, o sea que extendió su vida bastante. ¿Y por qué es el libro de los asesinos? Porque este libro, El guardián del centeno, es el libro que, por ejemplo, estaba leyendo el asesino de John Lennon, Mark David Chapman, el que lo asesinó en el 81 de un disparo en la puerta de su casa. Lo asesinó y dejó ese libro como su declaración. De hecho, hasta el día de hoy es lo único que él ha dicho sobre por qué asesinó a Lennon. Los investigadores, cuando lo fueron a buscar, él estaba muy tranquilo con ese libro y hasta el día de hoy está todavía en la cárcel porque es una prisión cadena perpetua, exactamente. Claro. Y él nunca más ha hablado de nada, simplemente dijo, este libro es mi declaración. ¿Y de qué habla el libro? Eso es lo que tiene de particular. Qué misterio, ¿no? ¿Qué misterio? Claro. Sí, porque no es nada tan lineal como para pensar, bueno, habla de un asesinato o eso. No, es un adolescente de 16 años, de esa época, ¿no? Pongámonos los 50, en Estados Unidos, vivía en Nueva York, que es un poco rebelde, es un poco conflictivo, digamos, ¿no? Es así. Es también muy hijo de su época, ¿no? Es machista, es un poco hasta violento, se quiere en algunas cosas, no encuentra su lugar, no es un adolescente rebelde, problemático. Y en las vacaciones, en vez de volver al colegio, se encuentra con que lo echaran de ese colegio. Y él tampoco puede volver a su casa porque si sus padres se enteran que lo echaron del colegio, también la va a pasar bastante mal. Entonces el chiquirín anda 3, 4, 5 días dando vueltas por las calles de Nueva York y en ese proceso él justamente se hace grande de alguna forma. No se da, obviamente teniendo contacto con los bajos fondos, sufre algunas cosas bastante terribles también por otro lado. Por ejemplo, en un momento un profesor lo quiere llevar a su casa para que esté bien, para que duerma y termina queriendo abusar de él. ¿Sí? Después tiene un problema también con una prostituta, que él, claro, es un niño en el fondo, entonces como una prostituta se quiere abusar de él también. Bueno, hay una cantidad de todo hechos, eso con 16 años, con digamos. 16 años, sí, desamparado, y en esa época también, ¿no? Que obviamente era totalmente distinto. Pero tiene otro costado el libro, ¿no? Porque como ese costado justamente del pasar de la infancia a la adultez, y este personaje tiene una herida inicial que hace que un poco él tenga esa rebeldía contra todo el sistema, contra el colegio, contra la familia, contra esas cosas que le pasan. Y es la muerte de un hermano mayor de él. ¿No? Un hermano mayor de él que muere cuando era muy chiquito, era obviamente su ídolo, su referente en todo. Entonces, a lo largo del libro, lo interesante es que van apareciendo esos momentos, ¿no? En los cuales él recuerda a ese hermano y cómo el hecho de haber perdido a ese hermano, siendo tan chiquito también, le está afectando en todas esas cosas. Y me parecía que era un libro que estaba bueno para este momento justamente, ¿no? De, como decía, estos marzos de nuevos comienzos, o niños que se transforman en niños más grandes, o adolescentes que pasan a ser jóvenes más adultos, o adultos, ¿no? Como ese pasaje, un libro de iniciación, digamos, y tiene esos dos costados. Por un lado, la historia esa, como un poco turbio, truculenta de lo que va pasando, y por otro lado, ese costado un poquito más tierno, que bueno, que explica esas cosas que a él le pasan. Oh, sí, me parece, sí, como muy fuerte. Perdón, me quedé como... Fue corriendo a comprar el libro. ¿Sabes que me quedé reseteando la máquina? Porque digo, pero ¿quién tiene que leer este libro? ¿A quién se lo estamos recomendando? ¿A las mamás, a los papás? Bueno, porque digo, capaz que a un adolescente es un montón darle Sí, yo creo que sí. De hecho,
tiene un lenguaje, digamos, también un poco soez, fuerte, y efectivamente es como por la contraria. Nosotros al protagonista no es que lo acompañamos, decimos qué buenas decisiones que toma, qué bueno esto que dice, qué bueno esto que piensa, sino que es como por el contrario. Claro. ¿No? Pero sí, sin duda que no es una lectura adolescente, ni mucho menos, como les digo. Y de hecho, para el autor también supuso algo muy importante porque él era bastante desconocido, se publica este libro y pasa a ser un éxito mundial. Mira. Es un libro que ya ha vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo. Está bueno es. Que vende 300 millones de copias anuales hasta hoy en día, ¿sí? Y su autor, a partir de la publicación de ese libro, que significó tremendo éxito, desapareció de la faz de la Tierra. De hecho, hay solo un par de fotografías, nunca dio entrevistas, nunca nada, no sabemos nada de la vida de ese autor. Publicó luego algunas novelas y algunos cuentos también muy buenos. Pero entonces quedó como esa, como les digo, esa novela medio de culto, clásico, paradigmática, de iniciación, es una de las referentes de iniciación, y que tiene todo este halo de, como les decía, el asesino de John Lennon. También está un intento de asesinato que tuvo Kennedy, que también su autor declaró que lo ha hecho motivado un poco por lo que decía ese libro. Y en realidad es como un canto a rebelarse, eso, ¿no? Contra el sistema, contra las instituciones, contra eso que cuando uno tiene quizás 16 años, ¿no? Quiere rebelarse, más allá de que después estos lectores adultos quizás lo toman para un lado así un poco como más extraño. Claro, estoy pensando en Lupón en este momento, ¿no? Que es más o menos parecido, ¿no? La historia de un delincuente importante, sí, que justamente también tiene una connotación con su madre, con sus padres que también se dedicaban a la delincuencia, y en realidad él se basa en un libro, ¿no? Assange es el nombre del personaje, ¿no? Y va construyendo, es mucho más liviano Lupón, desde luego, ¿no? Pero, digo, me hace como pensar porque va por esa vía, ¿no? De volver al pasado a subsanar una herida que le había dejado quizás su madre, que se dedicaba también a robar, ¿no? Totalmente. De hecho, también, bueno, es la serie de Netflix, ¿no? Que también están los libros, entonces hay como una conexión ahí en todo eso. Y este género, de hecho, del aprendizaje o del coming of age, que se llama también en las películas, es bastante común, ¿no? Quizás eso más en películas, o en alguna otra obra de teatro, algún libro, pero esto del aprendizaje, en ingresar al mundo adulto, hay varias formas de retratarlo en la literatura, y este es uno, como les digo, unos clásicos modernos que va un poquito por ese lado y que está obviamente escrito con una capacidad narrativa brillante, tiene mucho humor, utiliza metáforas todo el tiempo muy interesantes, ¿no? En un momento él se pregunta qué pasa con los patos en Nueva York cuando viene el invierno, porque los ve en verano, los patos en el lago ahí del Central Park, y en invierno qué pasa, que se van, que desaparecen. Y nadie le sabe explicar por qué desaparecen. Y bueno, por ahí al final le dicen que son aves migratorias, obviamente, entonces cuando está el frío se van a otro lado. Y él un poco es esos patos, ¿no? Que no encuentra ese lugar, que no sabe a dónde ir. Entonces, digo, tiene muchos juegos así poéticos y metafóricos, si se quiere, la lectura, que más allá de esa cosa un poco más sórdida, capaz que les tiré al principio, sí que vale mucho la pena y que es muy disfrutable y es un clásico. Divino. Divino. Martín, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Es como ese libro que uno tiene que... Sí, está en la biblioteca, yo se los recomiendo a los lectores, tienen que leerlo porque de verdad es de fácil acceso, se puede... Sí, total. O sea, en cualquier librería lo podemos... Sí, Edasa es la editorial, creo que estáis dando en español. Y es un gran regalo de cumpleaños para Martín Otegi cuando sea, pues ya que sé, no va a volver. Asumilo, no va a volver Martín. Ese libro no va a volver. No, se lo deben haber prestado a otro que le dijo que estaba buenísimo. Y eso puedo mandar deberes. Sí, por supuesto. Para alguna, la que vos quieras, cuando vos quieras. Contame. Libros de estos que son livianitos. Perfecto. Estos de leer así. Relato de un náufrago, por ejemplo, que es cortito, que uno lo puede, que es de bolsillo. Bueno, esa es otra. Libros de bolsillo es otra, sí, libros cortitos. O esos que no me... Esto me parece que me va a requerir como un compromiso emocional capaz que un poco importante. Me interesan estos que... Claro, más lectura liviana de verano, eso digamos. Quiero. Me encanta. Para la semana que viene les decía, voy a traer autoras. ¿Sí? Mis autoras favoritas, y los invito también que ustedes me cuenten cuáles son sus autoras favoritas, y entonces ahí... que también la mujer ha sido muy relegada en la literatura, ¿no? Tanto porque no las publicaban, porque no les daban, digamos, tampoco la importancia que tenían, incluso en la crítica literaria también, ¿no? Como muy relegada, entonces me parece que obviamente que hay autoras muy buenas ahora y había antes, entonces, bueno, rescatar un poco ese libro me parece que está bueno también. Ya que tenemos algún minuto, ¿qué se celebra el primer año? ¿Tenés algún recuerdo de tu primer año de algo? ¿Por qué es importante celebrar el primer año? ¿El primer año de algo? Y sí, a mí me parece que es importante porque es como es el primer cierre, ¿no? Es como que la primera vuelta al sol, ese cierre de algo, termina algo, entonces me parece que está bien, que hay que festejarlo, por supuesto. Muy bien. Él ya se fue. ¿Ya está allá? Sí.